Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 7 al 19. Primera de Samuel, capítulo 28, de los capítulos 7 al 19. Vamos a esperar que nuestra hermana Neri lo ponga en las pantallas, pero lo va a poner en inglés. Todos nuestros amigos, Dios los bendiga, donde quiera que nos estén mirando por estos medios, bendiga su vida, bendiga sus familias y deseando que estén bien con su familia ante esta necesidad de crisis. Amén. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 7 al 19, dice de la siguiente manera: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: Y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. Y la mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Puesto tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene cubierto en su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, puesto los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como te dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Palabra de Dios, iglesia. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle que sea el Espíritu de Dios que nos ilumine con esta palabra. Amén, iglesia. ¿Cuántos queremos aprender? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Venimos, Señor, pidiéndote, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, que bendiga, Señor, esta palabra, Señor, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, utilízanos, Señor, en esta hora, Padre. Bendice a este siervo de barro, que estas palabras, Señor, no sean mías, sino tuyas por medio de tus palabras. Ayúdanos, Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros amigos que están mirando por estos medios, Señor, puedan ser edificados, puedan ser de bendición esta palabra donde quiera que llegue, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso, hermanos, a la gloria de Dios. Yo en esta hora en la iglesia he titulado esta enseñanza: No invoques a los muertos. No invoques
a los muertos. Es una fecha en estos días, una fiesta, una de las grandes fiestas muy arraigadas, muy tradicionales en nuestro hermoso y amado México. Paz de Cristo. Lo que nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de haber nacido en México y parte de Centroamérica, hermanos, porque esta cultura se riega a Centroamérica rápidamente y lo que México hace repercute también en Centroamérica. Es una de las tradiciones en celebrar el Día de los Muertos. Es una tradición con mucha fuerza y es un culto a los muertos. El Día de los Muertos es un culto a los muertos. Es una tradición milenialísima de muchos años. Sinceramente, muchos han catalogado la tradición arraigada en México o de los mexicanos. Se desconoce realmente de dónde ha venido o de dónde ha provenido. Algunos han dicho que vienen de los celtas esta tradición, otros han dicho que vienen de los egipcios, pero realmente pudo haber salido de cualquier lugar. Pero México es uno de los países que lo hace con mucho auge, con mucho fervor, con mucha fuerza. Centro de educaciones, el gobierno lo ha aceptado, se suspenden clases. México es uno de los países que lo celebra con mucha fuerza, si no es que es el que tiene más fuerza, iglesia. Y esta tradición se puede llamar, que parece inofensiva, una tradición que pareciera hasta de cierto punto muy respetuoso ante nuestros seres queridos que han fallecido, puede pasar desapercibido al estar continuamente haciendo esta tradición en nuestros países, y puede pasar de alguna manera muy particular, puesto que se incita a hacer altares, a traer ofrendas, el pasar tiempo en las tumbas con nuestros seres queridos, el llevar comida, el llevar mariachis, el llevar flores, el prender veladoras. Esto es parte de la tradición, iglesia, que se practica, y en algún momento cuando nosotros no conocíamos a Dios, iglesia, lo hacíamos, y el poder de la palabra viene a quitarnos una venda de donde realmente esto ha salido, iglesia. El libro de Deuteronomios nos habla acerca de algunas cláusulas que Dios le da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y a mí me llamó la atención el por qué Dios prohíbe la comunicación entre los muertos. Paz de Cristo. Porque nosotros, siendo vivos y que Dios todavía nos tiene con misericordia, estar viviendo, el por qué nosotros el querer buscar, saber del futuro, del pasado, del presente a través de los muertos. La Biblia condena fuertemente el querer nosotros comunicarnos con los muertos. En el libro de Deuteronomios 12 nos dice, 12:1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones de vosotros heredaréis sirviendo a sus dioses, y sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de aceras. Consumiréis con fuego y destruiréis las culturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Dios le da unos estatutos al pueblo de Israel y le dice, yo te voy a entregar la tierra, y la tierra donde vas a entrar, ten cuidado, porque la gente que está ahí es una gente
que no me conoce. Es una gente que vive de tradiciones, una gente pagana, una gente idólatra, una gente que no hace lo bueno delante de Dios. Y vas a tener tú que tener cuidado al entrar en esta tierra. Y le da advertencias más adelante en el capítulo 17 y le dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios que te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. Vas a entrar, pero ten cuidado en aquel lugar. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortígelo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni a quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominación Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Dice: vas a entrar en aquella tierra, pero ten cuidado, no sea que se haya en ti, entre las familias que van a entrar, que alguien haga pasar a su hijo, dice, por el fuego, o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Paz de Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Ni agorero, ni sortígelo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación delante de Dios. Esto me llama la atención. Dice que no pase a su hijo por el fuego. Y el fuego se representa como para un altar, en un sacrificio. Paz de Cristo, hermanos. En un sacrificio. Que no des a tu hijo en un sacrificio o en un rito pagano, en otras maneras. En el rito que hacen los demás, donde yo te voy a poner, donde vas a estar ahí entre ellos, pero no practiques lo mismo que ellos te hacen. En otras maneras, no pongas a tu hijo en un altar de fuego como ellos lo hacen. Paz de Cristo, iglesia. Aunque la gente que no conoce a Dios, pues ya Dios tenga misericordia de ellos. Y por eso estamos aquí, hermanos. Para poder nosotros abrir un poco la palabra. Y no condenamos a nadie. Definitivamente que no. Solamente estamos explicando. Porque a veces mucho lo hacemos por ignorancia. Mucho lo hacemos porque nunca se nos ha instruido o nunca se nos ha enseñado realmente lo que complica este tipo de fiestas, ahora mixteada ya con el Halloween. Dice: no metas a tus hijos al rito. Paz de Cristo. Hay gente que disfraza a sus hijos, los entrega, no los avienta en el fuego literal, pero sí los avienta en un sacrificio. Los disfrazan, porque ese es el tipo de que se levanta un altar, iglesia. Pero dice la Biblia en el libro de Samuel que nosotros leíamos, dice la Biblia que hubo un rey, en la cual este rey se llamaba Saúl. Este hombre Saúl había sido puesto por Dios para reinar a Israel. Y este hombre llamado Saúl tenía la tendencia de obedecer a Dios, pero a medias. Cuando Dios le daba una orden, él solamente lo hacía a medias. Paz de Cristo. Por eso a Dios no se le tiene que servir a medias, hermano. A Dios se le sirve completo. Y dice que se le dio la orden de acabar contra los amalecitas. Y él va contra los amalecitas y perdona un poco de gente y perdona un poco de su ganado, perdona al rey y perdona a lo que a él le parece que puede perdonar. En cuanto a Dios, Dios le había dado la orden que tenía que acabar
con los amalecitas. No tenía que haber quedado ni uno, ni animales, ni mujeres, ni nada que tuviese que ver con los amalecitas. Mas sin embargo, dice la Biblia que Saúl perdona animales y perdona al rey. Y se los trae. Y dice la Biblia que en el sueño Dios le habla a Samuel, al profeta de Dios. Y dice que el profeta de Dios viene al encuentro con Saúl enojado, enfuriado. Porque escucha el bramido de los animales y el bullicio de la gente, en la cual él le pregunta a Saúl, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es ese bramido de animales que están? Él venía contento con su motín, con la gente. Él venía porque había ganado la batalla, pero él traía cosas que al parecer a él le parecían bien. Paz de Cristo, iglesia. A él le parecían bien, pero no era la orden que Dios le había dado. Y dice la Biblia que el profeta Samuel le da una sentencia a Saúl y le dice: tu reino va a ser rajado, tu reino se te va a quitar y se le va a dar a David por causa de tu desobediencia. Por haber desobedecido al Señor, y como no lo hiciste como el Señor te mandó. Porque te hiciste de animales, te hiciste de esclavos, te hiciste de todo lo que tú trajiste, mas sin embargo Dios no te pidió eso. Sino Dios te pidió obediencia. Y dice la Biblia que la obediencia es mejor que los sacrificios. Mas sin embargo el reino que se te va a quitar se le va a pasar a David. Y dice la Biblia que en ese momento, desde ese día fue la última vez que Saúl miró a Samuel. Y dice la Biblia que al pasar los días, el tiempo, Samuel muere. El profeta de Dios muere. Y se arma un problema, una crisis entre el pueblo de Israel, porque el profeta de Dios, el sacerdote de Dios había muerto. Ya no había un guía espiritual. Ya no había nadie que orara por Israel. Ya no había nadie que se parara en la brecha espiritualmente hablando. Ahora se enfrenta un problema entre David y Saúl por causa del reino. Vemos a un rey ya despreciado por Dios, un rey celoso, y vemos a otro rey que va a empezar pero no sabe cómo gobernar. Hay un conflicto entre el pueblo de Israel, entre Saúl y David. Y dice la Biblia que Saúl buscaba a Samuel, porque ya Dios no le hablaba a Saúl. Dice la Biblia que buscaba a los profetas y los profetas no le decían nada de parte de Dios. Dice la Biblia que Saúl buscaba a los sacerdotes y no podía encontrar palabra de Dios. Lo buscaba por medio de sueños y el sueño no le revelaba nada de parte de Dios. Saúl sentía miedo porque ya Dios lo había abandonado, iglesia. Saúl se sentía encerrado porque los filisteos lo estaban rodeando y ya tenía la sentencia de muerte sobre él y su familia. Las últimas palabras que le dijo Samuel, el profeta, es que tu reino ha terminado y vas a morir. Mas sin embargo, Saúl buscaba por todos los medios cómo arreglar el asunto entre él y Dios, y le decía, antes de la última vez de mirarse con el profeta, le dijo: yo sé que he hecho mal, pero dile a Dios que me perdone. Dile a Dios que me perdone y yo vuelvo a adorarlo. Y dice la Biblia, no, ya no hay manera, que le dijo Samuel, ya no hay manera que Dios te perdone. Y Saúl empezó a levantar altares ante Dios y ya Dios no lo escuchaba. Paz de Cristo, iglesia. Se desesperó. No estaba el hombre de Dios en medio de ellos. David andaba huyendo de Saúl. Saúl andaba persiguiendo a David. Saúl desesperado porque Dios ya no le hablaba. Y David desesperado huyendo por el rey que lo quería matar. Y dice la Biblia, hermanos, esto me llama la atención, que David se unió a los filisteos.
En cuanto en algún momento más adelante David mata al filisteo Goliat. Dice que en algún momento del miedo que tenía, porque lo perseguía el rey, se fue a meter entre los filisteos. Y ofreció estar con los filisteos, hermano. Y los filisteos iban contra Israel. Los filisteos iban contra Saúl. Y David estaba de acuerdo. Y los filisteos, los príncipes le decían: David, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes que vamos contra Israel, verdad? David, sí. Vamos a pelear contra Saúl y contra los israelitas, ¿verdad? Sí. ¿Estás con nosotros? Sí, ok. Y se prepararon para la batalla, dice la Biblia. Y Saúl caía en desesperación, hermanos. Porque Dios ya no le contestaba, iglesia. Ya no le contestaba. Y dice la Biblia que antes de empezar la guerra, David se acercó con sus hombres y uno de los príncipes de los filisteos se acerca a hablar con uno de los generales de ahí y le dice: ¿quién es este? ¿Qué hace David en medio de nosotros? Y le empieza a explicar. Y el rey se enfurece y le dice: no, sácame a David de las filas. Porque no te acuerdas que él cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Él es el que está aquí. Y ahora está con nosotros. No. Sácalo. Déjalo que se vaya. Despídelo. Porque no sabemos que si a la mitad de la guerra, cuando vayamos contra Saúl, se nos va a voltear. Sácalo. Y dice la Biblia que llegaron con David y lo echaron fuera del campamento de los filisteos. Y dice la Biblia que ya Saúl estaba rodeado, hermanos, por los filisteos. Entonces no aguantó más Saúl, porque ya Dios no le hablaba ni por sueño, ni por los profetas, ni por el Urim. Nada le hablaba, por ningún medio le hablaba, hermanos. Y dice la Biblia que se desesperó y llamó a su siervo Saúl y le dijo: oyes, ¿ha quedado alguna adivina aquí en la tierra? Porque curiosamente, antes, hermano, el mismo Saúl los había condenados a los adivinos, a los magos, a los hechiceros. El mismo Saúl los había sacado. El mismo Saúl se había levantado contra ellos por orden de Dios. Mas sin embargo, ahora Saúl estaba buscando a uno de ellos en su propia desesperación, hermanos. Saúl entonces le dijo a sus criados: búscame a una mujer que tenga el espíritu de adivinación para que yo vaya con ella y por medio de ella pregunte. Consígueme a una bruja. Porque ya Samuel no me habla. Ya Dios no me habla. Paz de Cristo, hermanos. Quiero que me consigan a una divina. Quiero que hagan venir a Samuel. Y dice la Biblia que se disfrazó Saúl y salió en la noche con sus criados a la casa de esta mujer. Fue hasta Endor donde llegó. Y le empieza a decir: oyes, yo quiero que me hagas llegar a alguien, quiero hablar con alguien, me quiero conectar con alguien que ya está muerto. Y la mujer le dijo: mira, tú no sabes lo que Saúl ha hecho. Tú me estás poniendo en una situación difícil, porque Saúl mandó a matar a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todos los brujos, y ahora tú me estás pidiendo que yo te traiga. Y le dijo Saúl: vive Jehová, vive por Jehová, mire. Le dijo: te lo juro por Dios que no te va a pasar nada. Y la mujer le dijo: ok, ¿a quién quieres que mande a llamar? Y le dijo: hazme llamar a Samuel. Yo imagino a Saúl diciendo: hazme llamar a Samuel porque Samuel ya no me habla. ¿Dónde
en la desesperación, en el miedo, en el terror de que ya Dios no le responde, en que Samuel el profeta ya no le da palabra, ya Dios no le habla por sueños, no le habla por ningún medio. Ahora Saúl está buscando la manera, hermanos, de cómo entablar otra vez la comunicación con Samuel, a pesar de que Samuel ya había muerto. Y dice la Biblia que la mujer lo mandó a llamar a Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, la mujer exclamó un grito y se espantó. Y le dijo: eres Samuel y tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y le dijo: no te preocupes, no pasa nada, yo me encargo con Samuel. Yo voy a hablar con Samuel porque lo que yo quiero es hablar con Samuel. Y dice la Biblia que la mujer se espantó de tal manera que gritó y le preguntó Saúl a la divina, a la bruja, le preguntó y le dijo: ¿qué ves? Y le dijo: yo veo a un hombre anciano que trae una manta en él. Y dice la Biblia que en ese momento Saúl reconoció, miró, Saúl vio que era Samuel. Y le empieza a hablar, hermanos. Le empieza a hablar a un muerto. Paz de Cristo, hermanos. Le empieza a hablar a un muerto y le dice Samuel a Saúl, le dice: ¿por qué me has llamado? Le dice: es que estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ya Samuel, hermano, en vida le había dicho que ya Dios lo había abandonado, que ya no había nada que hacer. Y ahora Saúl se empeña a que Dios le hable por medio del profeta, hermanos. Y aquí quiero aclarar algo, iglesia. Este es uno de los pasajes más controversiales en que nosotros miramos que alguien que practique la brujería tenga el poder de sacar un muerto de entre la tumba. Eso es imposible. Ni Dios le habla por los muertos, ni Dios permite que nadie saque a nadie de entre los muertos. Paz de Cristo. Ni que un vivo pueda ir al inframundo de los muertos, ni el muerto pueda venir a estar en medio de nosotros, iglesia. Porque dice la Biblia que los muertos ya no tienen memoria de nada. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que se le apareció a Saúl? Dice la Biblia que la mujer no le dijo que era Samuel. La mujer le dijo que era un hombre anciano y que traía una manta, ¿no? Como que si Dios le hubiese dado permiso, entre comillas, a Samuel que se llevara una manta y que regresara con una manta, ¿no? Si es así, pues el día que nos muramos, que nos entierren con nuestro peluche preferido, ¿no? Pero dice la Biblia que en ese momento que vio al anciano, Saúl dedujo, creyó que era Samuel el que le estaba hablando, iglesia. Y que le pregunta: ¿por qué me has llamado, Saúl? Porque Dios no me ha contestado. Esto parece algo de qué pensar, iglesia, porque hay gente que cree que Dios le puede hablar por medio de la brujería. Gente que cree que Dios sana por medio de la santería. Gente que cree en los horóscopos. Fíjese que la necromancia o la nigromancia, como algunos conocen,
es el método de adivinación que implica comunicarse con los muertos, la necromancia. Está catalogado, hermanos, como la magia negra. Y es uno de los métodos en los cuales se asume que la persona que practica la necromancia tiene la habilidad de mandar a traer a los muertos, ya sea físico, espiritual o por medio de una voz audible que se haga presente. Es para cualquier situación, ya sea para que la persona muerta, entre comillas, le dé una palabra para el futuro, o se resuelva un pasado, o le diga algo en el presente. Pero está considerado, iglesia, como la magia negra. El poder que estas personas pudiesen tener definitivamente no es más grande que el poder de Dios, iglesia. Y Dios ha instituido y ha condenado, hermanos. Y es una condenación de muerte todo aquel que practique la hechicería, la magia, los rituales, el vudú, la lectura de las cartas, el horóscopo, la esotería, todo lo que tiene que ver con la invocación a los muertos. ¿Paz de Cristo? Saúl pensaba que si Dios no le mandaba al profeta, él lo podía buscar por medio de esta bruja. Cuando Dios mismo, algunos dicen, fue Samuel el que se le apareció, no pudo haber sido Samuel. Porque si Dios ya no le contestó por medio del profeta, Dios no le va a contestar por medio de una bruja, hermanos, o por medio del espíritu de adivinación. Porque la mujer no tiene la potestad de sacar a nadie del sepulcro, ni por medio de invocaciones, ni por medio de nada. Lo que puede aparecer es un espíritu inmundo o un demonio, iglesia. Mientras que la Biblia nos habla que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después esto el juicio. Porque la misma Biblia nos dice que hay un gran abismo entre nosotros los vivos y entre los muertos, que ni los vivos pueden pasar al lugar de los muertos, ni los muertos pueden pasar al lugar de los vivos, iglesia, hasta que sea el día del juicio. Entonces, si estas personas no pueden, con su poder de hechicería, de brujería, invocando en sus altares a los muertos, no pueden traer a los muertos, ¿qué es lo que van a traer? Definitivamente van a traer espíritus inmundos y van a traer demonios a sus vidas. Pero no es, pero no es de parte de Dios. O sea, un brujo nunca te va a sanar por parte de Dios, porque dice la Biblia que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y que muchos que practican la brujería dicen, es que nosotros le rezamos a tal santo, ¿no? Algunos centros de adivinación o de brujería le ponen San Fulano, San Mengano, y para que la gente confíe que es una brujería blanca o cualquier otro color, sea el color que sea. Brujería es brujería, santería es santería, la adivinación, la esotería, todo lo que tiene que ver con magia, cualquier otro tipo de adivinación es condenado por parte de Dios. Y dice la Biblia que esa persona, el que practique tal cosa, debe morir, debe de ser cortado de entre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Samuel le empieza a decir, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? No es que era Saúl el que estuviese hablando, porque la Biblia dice que desde la última vez que Samuel le condena el reino a Saúl por parte de Dios, fue la última vez que lo vio y nunca jamás lo volvió a ver. Mas sin embargo, esta ente espiritual que se hace pasar por Samuel le declara lo mismo que ya Samuel le había dicho antes. Paz de Cristo. La ente que se aparece no le da nada nuevo que no supiera Saúl. Saúl ya sabía que Dios lo había despreciado y que ya lo había desechado y que sus días estaban contados. Mas sin embargo, ahora buscaba por medio de la brujería
que Samuel le contestara. Paz de Cristo. Si Dios no nos contesta, hermano, por medio de una oración, cuando usted dobla sus rodillas, cuando viene a la iglesia y todavía está esperando, no se desespere. No vaya con el brujo, con la divina, no vaya con el horóscopo a buscar lo que Dios todavía no le ha contestado. Si Dios lo condenó, ¿por qué Dios te va a contestar por esos medios? Si Dios había condenado la brujería, la adivinación, la esotería, todavía la magia, toda la invocación a los muertos, ¿por qué Dios mismo va a contestar por eso? Dios no va a contestar, iglesia, por medio de alguna invocación. Dios te va a contestar por medio de su palabra y del poder del Espíritu Santo, iglesia. Y esta invocación que Saúl hace es para saber, para ver si Dios había cambiado de parecer. Y sea por el motivo que sea hasta por curiosidad meterte a invocar muertos, está condenado por la Biblia. En nuestras tradiciones mexicanas están arraigadas nuestros altares, están arraigadas nuestras ofrendas, la costumbre de llevar flores, velas, pasar tiempo con los muertos, porque creemos erróneamente que ese es el día de vacaciones de los muertos. Paz de Cristo. Creemos erróneamente bajo una tradición que Dios le da vacaciones esos 2 días. El día primero le da permiso a todos los niños que salgan a ver a sus papás. Y todos los papás se van al cementerio, ahí van a estar con los niños jugando. Se cree la tradición, nosotros no creemos eso. Que es el día que Dios le da vacaciones a todos los muertos y se conectan los 2 inframundos. Y el día 1, que es el día de los niños, según la tradición, tienen los niños. Y el día 2, los niños se tienen que regresar porque vienen los adultos, ¿no? Es una creencia, es una tradición, que Dios le da permiso de salir un día a todos y que vengan el día 2 a estar entre nosotros. Para que usted pueda hablar, si usted no se despidió, mire, si usted no se despidió, o si usted quiere resolver algo con esa persona, o si usted cree que esa alma está atorada en algún lugar, no sabemos dónde, le pueda prender una vela y se pueda ir en paz. La cual esta tradición rompe, hermanos, el mandamiento de Dios. El invocar a los muertos, el celebrar el día de los muertos, rompe, iglesia. Porque estamos invocando, según nosotros, a los muertos, pero realmente no es a los muertos a los que estamos invocando o que la gente invoca. Están invocando demonios, a los cuales después les vienen a cobrar factura. Ya sea en México o ya sea aquí, celebrando Halloween, disfrazando a nuestros niños, dándolo en sacrificio espiritual, o ya sea invocando allá, la Biblia lo prohíbe, iglesia. En nosotros poder, como pueblo de Dios, celebrar o invocar o hacer nuestros altares o llevarle el pan que le gustaba a la tía, ¿no? Algunos creen que el día que yo me muera me van a llevar pan. Ni ellos pueden para acá, porque dice la Biblia, de la manera que está establecido, que el hombre muera sola una vez y después esto, el juicio. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, hermano, se disfraza como ángel de luz para engañar. E incluso
Gente que afirma que ha escuchado la voz de su familiar, son los mismos espíritus o demonios que fingen la voz para poder alimentar esta creencia. Porque es un error el que nosotros invoquemos según nosotros a los muertos, pero al final usted pueda tener un espíritu inmundo o un demonio en su casa. Puesto de pie, iglesia. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, iglesia. Saúl se había equivocado muchas veces, iglesia. En su afán, en su desesperación, en su miedo de ser arrasado por el enemigo, incurre a estas prácticas. El miedo lo paraliza. El miedo lo hace pensar en que hay otros medios en la cual Dios le puede contestar, iglesia. Nos dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, iglesia. No hay otro medio, ni por medio de las cartas, ni por medio de la adivinación, ni por medio del horóscopo, ni invocando a sus muertos a que venga a decirle algo, una palabra de consolación. No hay nada de eso, es mentira del diablo. El único medio que nosotros podemos encontrar es por medio de Jesucristo. Si Dios todavía no te ha contestado, si Dios todavía está esperando en el momento perfecto para darte lo que te has pedido, lo que a ti te toca es esperar. No te desesperes, no tengas miedo, no vayas con el brujo, con la divina, no vayas con el hechicero que te haga un amarre si la persona que tú deseas no está contigo todavía. Espera el momento de Dios, y si es de parte de Dios, esa persona va a estar contigo. Y si es de parte de Dios que tú prosperes, tú y tu familia, es lo que vas a obtener, prosperidad. Si es de parte de Dios que tú sanes, tú vas a ser sano en el nombre de Jesucristo. No hay nadie más que tenga la autoridad y el poder del futuro de todos nosotros, sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iglesia. Cuando entres a la tierra, que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según la abominación de aquellas naciones. No seas que sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortígelo, ni hechicero, ni cantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dice la Biblia, hermanos, que como el pecado de rebelión es la adivinación, aquel que pretende entrar a la adivinación por medio de horóscopos, cartas, lo que quiera, iglesia, es como el pecado de rebelión. Dice la Biblia: y el que las practica será cortado entre el pueblo del Señor. No será bendición, sino será condenación para ellos. Ni que consulte a los muertos, ni adivino, ni hechicero. Nada de estas cosas tiene parte ni suerte con el reino de Dios, iglesia. Ni quien te lea las cartas. Las únicas cartas que podemos leer son las cartas que nos ha dejado Dios por medio de su bendita palabra, iglesia. Yo te invito a que conozcas de Dios, te invito a que puedas probar un poco de lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Si la desesperación, el problema, las enfermedades, todo esto te está arraigando, sujétate de la mano de Dios. Espera en Jehová, espera en el Señor,
Y evítate de practicar todas estas cosas que, muy lejos de traer algo divertido, muy lejos de estar cerca de Dios o querer agradar a Dios, estás haciendo lo contrario. Y no provoques la ira del Señor, ni metas a tus hijos en el fuego del sacrificio. Haz lo que el Señor te ha ordenado para que te vaya bien, porque esa es la palabra del Señor que nos ha dejado en estos días, iglesia. Voy a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que toque nuestro corazón, que abra nuestros entendimientos en estos días. Hay mucha gente que lo va a estar haciendo. Dios bendiga a ellos. Dios abra los ojos del entendimiento. Hay gente que adora a los muertos. Nosotros adoramos al Rey de la Gloria, al que vive por los siglos de los siglos. Ese Dios maravilloso que ni la muerte lo pudo detener, iglesia. Ese Dios que resucita aún a los muertos, no los celebraba, Él los resucitaba, iglesia. Es ese Dios que nosotros lo tenemos en esta tarde con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ilumínanos, Señor, en esta hora, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquel que invoca, Señor, y celebra, Señor, a los muertos. Erróneamente se ha creído que es el día de los muertos, que es el culto hacia ellos, pero no hay culto que se pueda ofrecer a nadie más, porque tú eres Dios sobre todos nosotros. A nadie más se le puede dar adoración más que al único sabio Dios. A nadie más se le puede pedir el consejo, porque Él es el consejero de nosotros. A nadie más se le puede pedir tranquilidad y paz en nuestro corazón, porque Él es el príncipe de paz. A nadie más se le puede pedir cobertura más que solo Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos da la cobertura. Él es el que nos da la sanidad. Él es el que nos abre nuestro camino. Él es el que abre nuestros ojos. Él es el que bendice nuestras familias. Sí, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en esta hora.